3 consejos prácticos para suplementar. Al momento de implementar la suplementación en bovinos, es recomendable iniciar con poca cantidad e ir aumentando paulatinamente la cantidad con el fin que los bovinos se puedan adaptar y se eviten trastornos digestivos. En la ganadería bovina, la suplementación se entiende como una ración adicional que se proporciona a los bovinos con el fin de complementar los nutrientes que obtienen el pasto. La suplementación, de ninguna manera, debe ser la base de la dieta bovina. La suplementación es requerida por los bovinos para que les provea minerales por medio del suministro de la sal mineralizada. Esto toma mayor importancia en la época de verano o cuando en los potreros merma la cantidad de pastos disponibles. La suplementación bovina sirve al ganadero para prevenir pérdidas, mantener capital, acelerar procesos productivos, mantener y aumentar la capacidad de carga animal del hato y capitalizar inversiones previas en el hato. Aspectos importantes a tener en cuenta. Cuando el proceso de producción es intensivo, se demanda más calidad de suplementos por parte de los bovinos. Por ejemplo, el ganado de engorde es más exigente en la calidad de suplemento que el mantenimiento de peso. Los bovinos jóvenes demandan alimentos más balanceados que los bovinos adultos. En otras palabras, con mayor nivel de proteínas. Los bovinos jóvenes son más eficientes en la utilización de suplementos y demandan menor volumen por bovino. A continuación, te damos algunos consejos prácticos para suplementar. Iniciar con poca cantidad y aumentar paulatinamente la cantidad de suplementación para que los bovinos se adapten y se eviten trastornos digestivos. Formar grupos de bovinos que sean uniformes en estado y edad con el fin de evitar la dominancia. El espacio necesario por bovino en el comedero debe ser de 60 centímetros en bovinos adultos. Retirar a los bovinos que no consuman suplementos transcurrida una semana. La hora de suplementación debe respetarse, se debe brindar a la misma hora. El afrecho y granos partidos son de mejor forma aprovechado por los bovinos. Para el mantenimiento de bovinos, proporcione medio kilogramos de concentrado en bovinos jóvenes y nunca más de 2 kilogramos para bovinos adultos. No esperar que los bovinos estén demasiado hambreados, ofrecer la suplementación. Los mejores resultados se observan con bovinos en buen estado relativo. Debemos calcular el costo de los suplementos, corrigiendo el precio por el contenido de energía. Es vital el plan de control de parásitos, pues si existe una alta concentración de parásitos, los problemas de sanidad bovina se agudizan. Características de los suplementos. Al momento de seleccionar el suplemento a utilizar, hay que tener en cuenta los aspectos económicos como nutricionales y que debemos conocer qué aporte hace cada suplemento para los bovinos. Debemos considerar 3 aspectos importantes. ¿Qué porcentaje de materia seca representa el contenido real de los nutrientes que posee el alimento suministrado una vez que se le extrae la fracción de agua? El porcentaje de proteína cruda, que es la medida sobre la base del contenido de materia seca. ¿Qué porcentaje de energía por kilogramo de materia seca posee, ya que están relacionados con la capacidad de aportar energía a los bovinos?